Un rey esconde 2 pájaros muertos y una serpiente dentro de una calabaza fuertemente sellada. Un grupo de videntes llega a la corte, hace lo suyo y adivina con una precisión milimétrica exactamente lo que hay ahí dentro. Sí, y su recompensa termina siendo devorar, sin saberlo, un banquete que fue cocinado en secreto con las uñas del hijo muerto del rey. Es una imagen súper brutal. Totalmente brutal. Y hoy vamos a explorar por qué tener razón sobre los hechos físicos en el ámbito espiritual puede resultar literal y fatalmente letal, especialmente si falta la sabiduría para interpretar el panorama completo. Es que es un ejemplo clarísimo. O sea, la precisión técnica, sin la profundidad ética o espiritual, es una de las trampas más peligrosas que existen en nuestra práctica. Exacto. Así que damos la bienvenida a toda la comunidad estudiantil y a los practicantes a una nueva sesión de Africanismo en el Portal. Ok, vamos a desempacar esto hoy. Porque como sacerdotes, nuestra misión en este análisis profundo es desmenuzar las enseñanzas de un documento monumental. Sí, las 16 historias míticas de Odu Ifa. Un texto increíble. Sí, un texto clave. Y queremos analizar cómo Ifá no es un simple compendio de mitos antiguos para pasar el rato, sino una ciencia espiritual inmensamente precisa, con leyes causales y mecánicas rigurosas que aplican a la vida diaria. Totalmente. Y para que la comunidad académica pueda aprovechar esta ciencia, primero debemos establecer un parámetro estricto. Basándonos puramente en las escrituras, hay que aclarar qué no es Ifá. A ver, ilumínanos con eso. Bueno, Ifá no es brujería de callejón. No es adivinación al azar, ni es clarividencia basada en corazonadas o sensaciones vagas. El texto es sumamente categórico. Ifá representa las palabras esotéricas de Olodumare. La fuente suprema de la creación, claro. Exacto, manifestadas a la humanidad a través de Orunmila, que es el testigo de la creación y la deidad de la sabiduría. Es un sistema súper estructurado, digamos un lenguaje codificado de la existencia misma. Pero espera, permíteme jugar al abogado del diablo por un momento. Para un observador externo, o incluso para alguien en su primer año de sacerdocio, ver a un babalawo arrojar semillas o caracoles sobre una estera parece exactamente eso, azar. Claro, es la impresión inicial. Entonces, ¿cómo diferenciamos fundamentalmente esto de, no sé, leer las hojas de té o tirar unos dados? ¿Cómo opera esta supuesta ciencia en la mesa de diagnóstico? Esa es la confusión más común, fíjate. Lo que parece un lanzamiento al azar es en realidad la activación de un código inmenso y matemático. El sacerdote tiene que memorizar la estructura de los 256 Odu Ifa. Que son como los capítulos del destino, ¿no? Exactamente. O los genomas de todas las posibilidades humanas. Cuando se busca la raíz de un problema, no se está adivinando. Se utiliza el Ibo-Ifá. Son elementos físicos, caracoles, fragmentos de hueso, semillas, y actúan como interruptores en un sistema binario. A través del oráculo se van haciendo preguntas de descarte, de sí o no. O sea, funciona literalmente como un árbol de decisiones o un algoritmo de diagnóstico médico avanzado. Es una excelente analogía. El primer paso del sistema binario determina la polaridad. O sea, la persona viene con ire, que es la alineación positiva y la bendición, o viene con osobo, También llamado allego, ¿sí? que exige investigar un bloqueo inminente, ya sea enfermedad, traición o muerte. Se va acotando el problema mediante eliminación sistemática hasta llegar a la raíz exacta de la fractura espiritual. Entonces tenemos esta herramienta diagnóstica infalible. Pero claro, una herramienta es tan buena como la persona que la maneja. ¿Qué pasa si el ego se interpone? Y ahí quiero volver a la historia de la calabaza sellada en el Odú o Obara Ofun. Uf, esa historia es monumental. Sí, es una competencia directa de superioridad en la ciudad de Ile-Ife entre los clarividentes y los babalawos. Resulta que el rey experimenta eventos extraños, pájaros muertos cayendo sobre él, su hijo matando a una serpiente, así que los esconde en la jícara para poner a prueba a los sabios de la corte. Y claro, los clarividentes ven a través de la madera. Exacto, aciertan el contenido físico exacto y se burlan de los babalawos, celebrando su supuesta superioridad absoluta. Lo que es fascinante aquí es cómo opera la trampa de la literalidad. Los clarividentes se quedaron flotando en la superficie. Fueron impecables en responder el qué, pero ignoraron por completo la pregunta fundamental, el por qué.
Claro, tenían la placa de rayos X, pero no sabían leer la fractura. Asimismo, cuando los babalagos consultan el oráculo de Ifá, la lectura confirma la presencia de los animales, sí, pero revela el diagnóstico subyacente. Los animales no eran un truco de magia, eran un presagio físico de un peligro espiritual inminente. Un peligro de muerte. Exacto. La lectura indicaba que el príncipe heredero moriría en 7 días si no se realizaba un Evo, un sacrificio específico para realinear esa energía mortal. Y aquí es donde vemos que el ego bloquea la supervivencia. Los clarividentes, súper embriagados por su éxito superficial, le dicen al rey que el Ibó es una estafa. Lo convencen de ignorar la advertencia médica, por seguir con nuestra analogía. Una negligencia total. Total. ¿Y el resultado? El príncipe muere trágicamente en la 6ª noche. El rey, devastado y lleno de ira por haber confiado en la arrogancia, organiza este banquete macabro del principio. Corta las uñas de su hijo muerto, las mezcla en la comida y se las sirve a los clarividentes. Y fíjate en el contraste. Los clarividentes comen desesperadamente la comida envenenada, ciegos a su propia miseria. Mientras tanto, los babalawos ya habían sido advertidos por Ifá de que no debían ingerir ningún alimento en el palacio. El oráculo protegió a sus propios intérpretes del peligro colateral. Es una lección brutal sobre el valor de la información sin sabiduría. Tener el dato desnudo es inútil e incluso letal. Ahora, esta ceguera espiritual nos lleva a entender otra mecánica compleja: la impaciencia humana frente al tiempo divino. Claro, cuando la gente ignora las advertencias porque tienen prisa. Exacto. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene el diagnóstico correcto, pero decide que las reglas no aplican a su cronograma personal? Ahí se desencadena lo que podríamos llamar la física del bloqueo espiritual. En el Odú Ogbeotura, los textos detallan la historia del gran cazador Yegbe. Él va por una consulta y se le profetiza que está destinado a liderar una ciudad, pero se le advierte que debe hacer un Evo inmediato antes de salir de cacería. Y Yegbe, muy confiado, lo pospone. Dice algo como: primero cazo, luego pago, ¿no? Exacto. Va al bosque, realiza una hazaña increíble, mata a un elefante y corre al pueblo para jactarse. Pero aquí entra en juego la figura de Eshu, y creo que es importante hacer una pausa aquí. Sí, por favor. Porque para quienes recién estudian esto, Eshu a menudo se malinterpreta como un diablo o un ente castigador. Totalmente falso. Eshu es el gran regulador, el supervisor de la justicia cósmica. No castiga por pura malicia. Él aplica la física espiritual. El Evo no es un soborno, es el mecanismo que asegura el permiso en el mundo invisible. Como Yegbe se saltó la aduana espiritual, Eshu bloqueó el resultado material. Y cuando Yegbe regresa con el pueblo, Eshu ya había convertido el cadáver del elefante en una inmensa piedra. ¡Qué choque material de un error espiritual! La gente lo humilla, lo tildan de mentiroso compulsivo. Y lo peor es que la terquedad de Yegbe continúa. Tiempo después, logra abatir un búfalo. Deja a su aprendiz cuidando la presa, pero Eshu interviene otra vez. Transmuta el búfalo en una colina. Otra humillación colosal. Sigue perdiendo el fruto de su trabajo físico porque su estructura espiritual está en deuda. Y su destino queda en pausa hasta que se somete a la regla. Solo cuando su arrogancia es aplastada, vuelve a Ifá. Realiza el sacrificio prescrito y quema sus ropas de pobreza en el bosque. Y el mecanismo de resolución es súper poético. El humo de esas ropas viejas quemadas asciende y sirve como señal para 1600 guerreros errantes que buscaban un líder. Siguen el humo, encuentran a Yegbe, fundan un asentamiento y él se convierte en el rey de Ikoí. El destino estaba allí esperando, claro, pero requería que él hiciera su parte en la ecuación. Ahora, si Hebe nos muestra cómo la impaciencia retrasa el éxito, el documento nos presenta un escenario mucho más oscuro sobre cómo la falta de ética puede destruir un éxito ya consolidado. Hablemos de la inviolabilidad de los pactos con el guerrero Balogun, en el Odú Ogundá Irete. Uf, ese es un relato tremendo sobre el peso de los pactos sagrados. Balogun era considerado invencible, una máquina de guerra repleta de protecciones. El rey Alanakesud hace un pacto sagrado con él, un imule. Juran lealtad usando la tierra misma, mezclando agua, peces y pimienta con su sangre. Acuerdan que la tierra devorará a quien traicione el pacto. ¿Un juramento mayor, digamos? Sí,
Pero el poder envilece a Balogun, rompe el acuerdo y marcha con su ejército para derrocar al rey. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿El destino de Balogun estaba escrito? ¿O son estas elecciones éticas el verdadero volante de la vida? Son las elecciones éticas, sin duda. Fíjate que el ejército del rey estaba aterrorizado frente a los amuletos de Balogun. Estaban levantando la bandera blanca. Pero un soldado joven, en pánico, toma una onda rudimentaria y lanza una piedra al azar. Es como hacer una analogía con la seguridad informática moderna. Balogun tenía el firewall más caro del mundo, una encriptación impenetrable de amuletos. Exacto, pero el amuleto le quiere que se respeten los términos y condiciones morales. Al romper el imulé, Balogun dejó la puerta trasera abierta de par en par. Claro. Y la piedra atraviesa todas las defensas mágicas como si fueran papel y lo mata en el acto. Porque la deidad de la tierra, que fue testigo del juramento, es quien realmente guía la piedra. La lección aquí es que ningún amuleto funciona cuando el núcleo ético del individuo está podrido. La deshonestidad anula cualquier protección. Y aquí es donde se pone realmente interesante la arquitectura de estas enseñanzas. Hemos explorado cómo la ética gobierna la vida individual, pero esta necesidad de equilibrio y respeto aplica a escala cósmica, especialmente en el balance de energías masculinas y femeninas. Este es posiblemente uno de los pilares sociológicos y teológicos más grandes de Ifá. En el Odó Oseotura se narra el mito de la creación. Olodumare envía desde el cielo a 401 Irunmule para preparar la tierra. Las divinidades primordiales. Ajá. Pero 400 son masculinos y solo hay una entidad femenina, Osun. Y los 400 hombres deciden que no la necesitan. Hacen sus asambleas secretas y le excluyen de cada decisión. Para quienes nos escuchan, es como intentar construir un imperio entero, erigir rascacielos y puentes, ignorando por completo la ley de la gravedad simplemente porque no pueden verla. Es una analogía perfecta. La energía femenina de Oshun no es un adorno, es el cimiento cósmico que permite que las cosas den vida. Si conectamos esto con el panorama general, las consecuencias materiales son inmediatas. Toda la empresa divina colapsa. Claro, la comida se pudre bajo tierra. Los caminos se desmoronan. Incluso sus habilidades espirituales fallan. Intentan convocar a los espíritus Egún y Oro y no hay respuesta. Así que regresan humillados al cielo. ¿Y qué les dice Olodumare cuando confiesan el fracaso? Les pregunta directamente, ¿qué hay de la única mujer que envié con ustedes? Tienen que regresar a la tierra, postrarse, pedirle perdón a Oshun e incluirla. Solo cuando ella acepta y aporta su energía, el mundo florece. Es fascinante. Y esto de Osun se expande en otra historia del Odú y Kao Turupun. Ella quería probar la conexión con Orunmila y se encierra detrás de 16 puertas masivas. Y él no intenta derribarlas por la fuerza, usa su bastón sacerdotal, canaliza una resonancia espiritual y abre las 16 cerraduras a la vez. Demostrando una telepatía y un respeto mutuo absoluto, una igualdad espiritual donde las energías interactúan sin dominación. Exacto. Pero bueno, si bien Oshun nos enseña la necesidad absoluta de inclusión, los textos de Ifá también nos traen una advertencia contraria fundamental. La inclusión ciega y la bondad sin límites pueden ser trampas mortales. Si la transición de lo divino a lo pragmático es dura. En el Odú Oborino Gbe tenemos la historia del mono Ijimere. Él escucha sollozos desde un pozo seco y ve a un leopardo atrapado a punto de morir. Ifá le había advertido al mono que no ayudara a nadie en su viaje, pero cede ante la lástima y usa su cola para sacarlo. Y el leopardo intenta comérselo inmediatamente al salir, ¿verdad? Inmediatamente. Le dice que es la primera comida que ve en días. Por suerte, Eshu pasa por ahí. Finge no creer que el leopardo estaba en el pozo y le exige que lo jure levantando ambas patas. Al hacerlo, el mono escapa. ¡Wow! Psicología inversa pura de Eshu. Pero esto plantea una pregunta crítica. ¿Por qué se le advierte al mono de antemano? Porque Ifá reconoce la realidad predatoria. La lección directa de ese Odú es una advertencia de por vida. Nunca saques a nadie de un hoyo profundo, ni firmes fianzas para liberar a alguien de prisión. El conocimiento es más valioso cuando se entiende y se aplica. Y suena súper estricto. Lo es.
La mecánica detrás es que al meter la mano en el hoyo, absorbes el caos del depredador. Tu bondad provee el alimento para tu propia destrucción. Sumemos a eso el caso de Olorumbí en el Odú Hirosun Ofun. Por desesperación por no poder tener hijos, le promete a su futura hija al árbol Iroko. Y la deuda espiritual no prescribe. Cuando el árbol empieza a exigir el cobro, Orunmila tiene que intervenir para evitar la tragedia y sustituir la vida humana por una cabra. Claro, la impulsividad genera deudas que consumen generaciones. Totalmente. Y esto me llama mucha la atención sobre cómo la naturaleza y la humanidad chocan constantemente, como en ese relato del cazador que se casa con ciervos transformados en mujeres. Ah, el de los secretos sagrados. Ese mismo. Todo va bien bajo un juramento de privacidad. Él no puede revelar que son animales y ellas no pueden ser provocadas con ciertos elementos. Pero el hermano del cazador lo emborracha, le saca el secreto y rompe los tabús de las mujeres arrojándoles agua y leña de una forma específica. Ellas recuperan sus pieles y huyen. Esto plantea una pregunta importante sobre el respeto a los tabúes ajenos. Todo radica en el hace, el poder espiritual en las palabras. Al emborracharse y soltar la lengua, el cazador rompió el sello de contención. La leña y el agua fueron disruptores físicos. La falta de cautela con el alcohol y las habladurías destruyen los pactos. ¿Qué arquitectura moral tan compleja? Así es. Y para sintetizar, de forma calmada para la comunidad estudiantil, los relatos míticos de Ifá no son cuentos de hadas. Son intrincados mapas de jurisprudencia moral, límites psicológicos y ciencia espiritual avanzada. Nos enseñan que el ego es una falla fatal, que la energía femenina es innegociable y que los límites deben resguardarse siempre. Ha sido un análisis increíble. Y para nuestra comunidad, si quieren seguir profundizando en estos materiales, recuerden visitar portalafricanista.com.ar. Y no olviden descargar la app de Orishas FM para llevar todo este conocimiento a todas partes. Sí, indispensable. Y antes de irnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión. El texto menciona el Opele Karangba, la cadena de adivinación para principiantes. El proverbio dice que esta cadena miente más que un mentiroso patológico porque no está consagrada. ¿Fuerte declaración? Muy fuerte. Y yo lanzo la pregunta al aire. ¿Nos enseña esto que la verdad absoluta no reside en el instrumento físico, sino única y exclusivamente en la consagración y la alineación espiritual del practicante que lo sostiene? Queda para la reflexión de cada uno.